Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y junto a Equity, el día de hoy, vamos a estar hablando con respecto a cómo vamos a empezar a identificar los patrones gráficos más populares del análisis chartista. Espero que todos estén viendo la presentación sin ningún inconveniente. Pero bueno, también me gustaría saber si me están escuchando, desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esta tarde para saber cuál es el alcance que tenemos en este webinar. Y bueno, también me gustaría saber cómo les va, qué tal todo. Ok, perfecto, Oscar, nos estás sintonizando desde Bogotá, Colombia. Bueno, muy buenas tardes para ti, Oscar. Espero que te encuentres bien por todo el tema de las protestas que se están presentando en Colombia. También me gustaría saber, pues bueno, a los demás asistentes si alguna vez ustedes han buscado o ya conocen algunos patrones gráficos, digamos, de los más populares, de los más interesantes, o incluso si es la primera vez que están entrando en este mundo de los patrones de este punto del análisis chartista. Por favor, déjenos sus comentarios, que la idea es saber cómo, bueno, cómo podemos desarrollar el webinar en esta tarde. Me disculpo que por temas técnicos el video no se va a estar compartiendo. Bueno, digamos lo que es no se está compartiendo mi cámara. Entonces, pues bueno, entonces espero más adelante haber arreglado ese problema. Pero bueno, por hoy vamos a hablar con respecto a los patrones gráficos más como populares. Entonces, sí, bueno, con respecto a los patrones, bueno, con respecto a los mismos armónicos, de ciertas maneras podríamos decir que sí, pero claro, aquí nos vamos a centrar más que todo, Oscar, digamos, en las formaciones de los gráficos. Entonces, tal vez por tema del tiempo no vamos a alcanzar a, digamos, a interactuar mucho con la plataforma, pero lo importante es que por lo menos los patrones que vamos a ver el día de hoy, pues digamos que los tengamos lo más claro posible, porque claro, la idea es que todos ustedes, al momento en que estén entrando, que estén mirando el gráfico, pues puedan identificarlos de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces es como un punto importante y relevante que quiero que todos ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante. Ahora bien, pues vamos a arrancar entonces con este webinar, pero pues por supuesto que antes de entrar al tema, es importante que nosotros hablemos un poco más con respecto al broker que nos está trayendo pues este tema que es Equity, sin duda alguna. Es un broker que ha venido revolucionando, la verdad, aquí en Latinoamérica o en la región, porque es un broker que, además de que ustedes van a poder encontrar como los activos financieros más populares o los más tradicionales, digamos que si podríamos decirlo de esa manera, también vamos a poder encontrar diferentes acciones de empresas de Latinoamérica que cotizan en Wall Street. Entonces nos podemos ir aquí a la parte en español, la página está en español, no hay necesidad de tener un plug de traducción, ustedes van a poder tener acceso sin ningún problema y ahí ustedes van a poder encontrar todos los productos que está ofreciendo el broker desde el punto de vista Forex, índices, materias primas y aquí en US Action o en las acciones estadounidenses vamos a poder encontrar esas empresas que les estoy mencionando. ¿Por qué es importante tener en cuenta este punto? Primero, porque somos de la región. Entonces, claro, tenemos una ventaja informativa o información a comparación de los demás participantes del mercado y que adicionalmente ustedes van a poder encontrar muchas oportunidades de inversión directamente de empresas que tienen una participación mucho más relevante a comparación de otras. Entonces es como un punto importante, claro, hay que buscarlas como entre todo el portafolio claro, que ofrece el broker equity, que es bastante amplio, pero eso nos va a brindar más oportunidades de inversión. Entonces, es un punto que quiero que todos ustedes tengan en cuenta. Igualmente también el broker ofrece tanto la plataforma de MetaTrader 4 como por parte de la web trader propia, que se conoce como Equity o EQ Trader. Ustedes pueden, a través de diferentes navegadores, simplemente necesitan conexión a internet, van a poder acceder y por supuesto que empezar a operar de una manera más sencilla. Entonces, claro, esto es una ventaja también a comparación de otros brokers que les voy a ofrecer porque sin duda alguna digamos, bueno, esta plataforma web interactiva me parece mucho más sencilla, mucho más rápida, dinámica y que igualmente vamos a poder hacer análisis de manera, digamos que bastante significativa, sin la necesidad de estar descargando, abriendo nuestra cuenta en diferentes computadores. ¿Listo? Es como un punto, un plus que quiero que todos ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante. Ahora vamos a arrancar con el tema del día de hoy, 100% el tema,
y es hablar con respecto a los patrones gráficos más populares en el análisis chartista. Nosotros, como traders, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de análisis. No solamente vamos a poder encontrar el análisis, digamos, de indicadores técnicos, el análisis de velas japonesas. El webinar pasado, o en hace unos webinars, tuvimos un webinar bastante bueno, completo con respecto a velas japonesas, en donde hablamos de patrones individuales, patrones duales, es decir, de dos velas o de 3 o más velas. Digamos que eso es bastante útil, no les voy a mentir, pero es importante también que nosotros veamos un poco más amplio el gráfico, y eso lo que nos va a permitir es encontrar tal vez oportunidades mucho más plasmadas, pero que adicionalmente, si combinamos eso más un posible patrón de velas japonesas, un martillo, un hombre colgado, una estrella fugaz, 3 soldados blancos, 3 cuervos negros, la nube oscura, la estrella fugaz, bueno, todos esos patrones nos van a funcionar bastante para confirmar el movimiento del gráfico. Entonces, por eso es que el análisis chartista no se centra solamente en temas, digamos, de precios directamente al activo, sino también de la formación de los gráficos. Y es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en eso. O sea, es, digamos, una tarea que todos los traders tenemos que hacer poco a poco. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de patrones gráficos, nosotros los vamos a tener en cuenta como la formación que pueden aparecer en los gráficos de los diferentes instrumentos financieros. Es decir, si nosotros estamos viendo un gráfico en euro dólar, vamos a poder encontrar los patrones que se centran más, digamos, en ese activo o, bueno, desde el punto de vista del euro dólar. Pero si encontramos la misma formación cuando estamos hablando de, no sé, Coca-Cola, de la acción de Coca-Cola, también implicaría que nosotros estamos interpretando el patrón y posiblemente podemos llegar a tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos como pendientes y adicionalmente asimilando la información que nos van a dar la formación de los gráficos. Entonces, punto importante y punto vital. Claro, que si nosotros no podemos complementar el análisis, lo vamos a poder hacer a través de soportes de resistencias, como les había mencionado, de velas japonesas, o incluso a través de indicadores técnicos que nos puedan confirmar la tendencia o los posibles nuevos inicios de tendencia. Entonces, es algo importante, es algo que nosotros vamos a poder trabajar, empezar a trabajar, pero sobre todo que va a ser como relevante de aquí en adelante. Digamos, me gustaría decirlo de esa manera. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de patrones gráficos, nosotros vamos a encontrar dos tipos en general, los cuales van a ser los patrones de cambio y los patrones de continuación. En sí, los patrones de cambio lo que nos están indicando es que se puede llegar a presentar ya sea una corrección en la tendencia o en el movimiento de los precios de los activos o efectivamente un cambio en la tendencia prolongada que vaya a marcar el patrón. Es decir, si nosotros estamos viendo el patrón en un gráfico de 4 horas y la formación del patrón va a tener alrededor de un movimiento de 20, 22 velas, significa que la nueva tendencia se va a poder prolongar más o menos en promedio bajo el cálculo que nos está dando efectivamente el indicador o que posiblemente pues se presente bajo unos, digamos que unos elementos adicionales que pueden ser de fuerza, pueden ser de vitalidad o incluso a través de los ciclos. ¿Por qué? Porque un ciclo, cuando estamos hablando de indicadores técnicos, un ciclo, lo que me va a permitir es identificar un momento específico en el mercado y claro, si a eso lo combinamos con respecto a un patrón gráfico, muy posiblemente vamos a poder identificar esos cambios de tendencia. Por otro lado, vamos a encontrar los patrones de continuación de la tendencia. A comparación de los cambios de tendencia, aquí lo que nosotros vamos a ver es que cuando el mercado se encuentre en un momento de pausa, es decir, en un descanso, en una lateralidad, posiblemente estos patrones de continuación lo que nos van a decir es que efectivamente hay un momento de descanso, pero por una formación o por una formación de un movimiento en el gráfico, o bueno, que vean con ustedes, de una figura en el gráfico, vamos a poder efectivamente presenciar la continuación de la tendencia. ¿Listo? Entonces es como un punto importante, relevante, que nos va a funcionar bastante para, digamos que mantener una operativa de una mejor manera. ¿Listo? Igualmente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, no duden en realizarla a través del chat de preguntas, pero también les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y disponible para todos ustedes en el canal de YouTube en video en alta calidad para que, pues, por supuesto, si ustedes quieren verlo las veces que deseen o si lo quieren compartir, lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Listo? Ahora,
¿cuáles van a ser esos requisitos que nosotros vamos a tener para identificar esos patrones de cambio, o bueno, los patrones gráficos, o los más populares? Primero, para que surja un patrón de cambio, primero debe existir una tendencia actual que predomine el activo. Es decir, si nosotros encontramos un triángulo ascendente o un triángulo simétrico, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que anteriormente debe existir una tendencia previa que me confirme efectivamente como la figura que estamos viendo en el patrón. Muy seguramente, si nosotros no identificamos o no se evidencia una tendencia previa que domine el instrumento o el activo, pues muy seguramente no se va a presentar la formación del patrón como nosotros lo deseamos. Entonces, es como algo que quiero que todos ustedes tengamos en cuenta. ¿Listo? Son uno de los requisitos. El segundo, entre más grande sea la formación del patrón, significa que va a ser mucho más grande la siguiente formación del patrón, o incluso va a ser mucho más fuerte el movimiento que me va a confirmar el patrón. Entonces, aquí les voy a mencionar un ejemplo. Si nosotros estamos viendo que las cotizaciones están marcando efectivamente una cuña ascendente y esa cuña tiene un conjunto de datos mucho mayor, eso implica que el rompimiento de la cuña, es decir, en este caso, que es una cuña ascendente o descendente, digamos que rompa el alcista, significa que ese rompimiento o esa dirección va a tener mucha mayor fuerza de la que se puede llegar a, digamos que a ver desde el punto de vista del análisis. Es como cuando nosotros utilizamos el retroceso de Fibonacci. ¿Qué es lo que nos dice el retroceso de Fibonacci? Para construir un buen retroceso necesitamos un promedio de 120 datos o de 140 datos. Si nosotros hacemos un Fibonacci con un retroceso con 50 datos, 40 datos, pues claro, los niveles de Fibonacci no se van a respetar tanto con respecto a los precios. Pero si nosotros tomamos 140 datos, se va a respetar más esos niveles que me esté marcando el retroceso. Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos hablando de los patrones gráficos. ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros le damos más datos, significa que el patrón se va a formar de una mejor manera. Y punto importante, digamos que aquí como que quiero mandar la advertencia. A veces es importante corroborar la formación de los patrones o de los patrones gráficos a través de el análisis de los del volumen, es decir, el volumen va a ser clave para algunos activos, por supuesto que otros, porque el volumen en Forex no funciona, la verdad, bastante, no funciona, bueno, no es que no funcione, no es tan relevante, ¿sí? A comparación del mercado de acciones, porque claro, si el volumen en las acciones sube, significa que las acciones van a tener un movimiento más agresivo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta efectivamente el nivel del volumen, pero para aquellos activos donde el volumen tal vez no pueda llegar a ser tan marcado, podemos utilizar indicadores de volatilidad, porque la volatilidad nos puede implicar pues efectivamente una alta o una baja participación, pero también vamos a poder utilizar algunos indicadores ya sea de confirmación de la tendencia o de vitalidad. Entonces es como ese punto. Nosotros podemos llegar a complementar con otros indicadores técnicos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora, vamos a empezar con los patrones de cambio. ¿Qué es lo que nos dicen los patrones de cambio? Recordando, pues que efectivamente es cuando nos está diciendo o que se va a presentar o que en un momento de quietud donde se va a presentar pues efectivamente una nueva tendencia o que va a haber una confirmación de la tendencia previa al momento en que se vaya a marcar pues efectivamente la figura. Entonces, claro, cuando estamos hablando de los patrones de cambio son, digamos que hay, si comparamos de cambio a continuación, hay bastantes, pero digamos que por parte de los de cambio vamos a poder encontrarlos como una manera un poco más sencilla porque se podría decir que son los, digamos, de cierta manera un poco los más sencillos. Entonces, el primer patrón que nosotros vamos a ver el día de hoy va a ser el patrón de púa o pico. En sí, aquí es cuando nosotros vamos a ver que un movimiento inicial de la tendencia es completamente eliminado por el movimiento secundario. Es decir, cuando nosotros nos encontremos una púa o un famoso pico, vamos a ver que los precios van a tener esta, digamos que sí, podría decirse que esta formación de pico, algunos pueden decir, ah, pero eso puede llegar a ser un triángulo, posiblemente depende del rompimiento de la dirección, pero digamos que es uno de los patrones más básicos donde nosotros vamos a poder identificar el cambio de la tendencia. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver? Normalmente la formación de pico va a tener dos puntos significativos y van a ser pues, efectivamente como los dos niveles más altos que va a marcar las cotizaciones. La manera o la mejor manera de identificar efectivamente esta formación de pico o de los picos va a ser primero a través del primer retroceso que se va a dar en el primer pico. Es decir, cuando nosotros veamos que los precios presentan una ligera corrección a la baja, nosotros tenemos que estar pendientes al rebote.
Cuando se presente el rebote, nosotros lo que vamos a estar analizando es o se presenta la continuación de la tendencia o se presenta una ruptura de la tendencia. Entonces, claro, si se presenta una ruptura, significa que no se presenta la formación del pico, es decir, como si nosotros pensáramos que las cotizaciones siguen al alza. Pero a través del trabajo de soportes y resistencias, por eso es importante trabajar el tema de soportes y resistencias, nosotros vamos a ver que cuando se rebotan los precios, es decir, que tocan como ese nivel máximo, pero esa resistencia se respeta y vemos que efectivamente los precios retroceden, vamos a tener la confirmación del patrón y es cuando nosotros vamos a poder optar por una posición de venta. ¿Cuál va a ser la mejor manera de optar la posición de venta? Algunos le dicen, y algunos establecen que este nivel que acabo de colocar puede ser el nivel del cuello del pico, pero la verdad yo siempre lo veo como el trabajo del primer rebote. Claro, aquí podemos llegar a estar hablando incluso de un movimiento de throwback, un pullback, puede ser el nivel de esa resistencia que se convirtió luego en soporte. Si nosotros vemos que se atraviesa o que los precios la atraviesan, nosotros ya tenemos la confirmación de una posición en venta. Porque claro, este movimiento de pico alcista lo que nos está diciendo es que la corrección va a ser bajista. Por eso se dice que el segundo movimiento es eliminado, o bueno, qué pena, elimina el primer movimiento. ¿Listo? Entonces es como punto importante para identificarlo de una manera sencilla, ¿ok? Ahora, por parte de la dirección contraria, lo que nosotros ya vamos a trabajar es con respecto a los soportes, es decir, que el primer retroceso va a ser una corrección alcista, trabajamos con respecto a un soporte histórico o tratamos de encontrar el soporte más histórico y si nosotros encontramos el rebote ya nosotros estamos pendientes, efectivamente, es un movimiento de un pico, en este caso algunos le dicen un pico invertido, digamos que yo con el tema de los patrones gráficos simplemente que es un pico con dirección o con una corrección alcista, esperamos el rompimiento del soporte y cuando se presente el rompimiento del primer soporte, que ahora se volvió resistencia, ¿cierto? Porque claro, los soportes pueden trabajar como resistencias, ahí nosotros tomamos la posición de compra y mantenemos la posición de compra, pues efectivamente hasta lo que nos diga el movimiento. Para este patrón es importante tener en cuenta que se pueden llegar a presentar diferentes movimientos falsos, porque claro, como es el patrón más básico, pues implica que se pueden llegar a presentar otros elementos que simplemente me generen un retroceso. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar pendientes ante este comportamiento, ¿listo? Es uno de los patrones más sencillos, pero sin duda alguna es uno de los que nos va a dar también bastante información. Luego pasamos a el patrón del doble techo o del doble suelo, que también se puede entender como el patrón del triple techo o del triple suelo, pero, bueno, triple techo, doble suelo, y aquí lo que nos está diciendo es que es un cambio o es un patrón de cambio de tendencia en el cual se referencia a la letra M o a la letra W. Es decir, cuando nosotros vemos digamos que el patrón a lo lejos, vamos a tener en cuenta que el patrón de dirección bajista va a tener una formación de la letra M, mientras que el patrón de dirección alcista va a tener una formación de letra W. ¿Cuál va a ser digamos que el punto interesante? Que nosotros vamos a analizar son los dos máximos o los dos mínimos que se vaya a presentar en el patrón. Normalmente, una de las maneras sencillas de trabajar este patrón es cuando nosotros estamos hablando de un throwback o de un pullback. ¿Por qué? Debemos recordar que el movimiento del throwback lo que nos está diciendo es que efectivamente rompe una resistencia, se devuelve, rebota y sigue la tendencia alcista. Entonces, cuando nosotros esperamos esto, significa que el primer movimiento va a aparecer como si fuera un throwback y en el caso contrario va a aparecer como si fuera un pullback, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que estar pendientes es de la confirmación del anterior máximo. A comparación de estos, el primer máximo o el primer mínimo va a trabajar como resistencia o como soporte, esto ya depende de la dirección del patrón, y aquí lo único que tenemos que esperar es el rebote. Si vemos que hay un rompimiento, ya sabemos que es un throwback, o digamos aquí sería un pullback y aquí sería un throwback. Pero si nosotros vemos que en vez de atravesarlo simplemente rebotan, es decir, que respeta esa resistencia, nosotros vamos a confirmar que efectivamente va a ser un movimiento de doble techo o de doble piso. Entonces, claro, aquí lo que nosotros hacemos es que si llega a ser un doble techo, significa que encontró los máximos y rebotó, entonces aquí tomamos una posición de venta o el famoso corto. Mientras que en el movimiento del W, como trabaja como soporte, entonces aquí nos vamos con una compra o el famoso largo. Eso es lo que nos quiere decir el movimiento bueno, el doble techo o el doble piso. Normalmente aquí es cuando ya empezamos a hablar de la aparición del famoso cuello del patrón. Cuando nosotros hablamos del
digamos, del cuello del patrón, que va a ser otra manera de identificarlo. Vamos a borrar aquí para reiniciar el patrón. Y es que efectivamente cuando se presente ese primer rebote, ya sea por parte de un movimiento bajista o de un movimiento alcista, nosotros vamos a hallar o vamos a tomar ese punto como la media y es cuando nosotros la trazamos como si fuera el famoso cuello. Si llega a atravesar el cuello, ya sea en dirección bajista o dirección alcista, es cuando nosotros vamos a tener, digamos que la primera confirmación directamente al indicador. A mí me gusta mirarlo más desde el punto de vista del rompimiento del soporte o la resistencia, pero del cuello también funciona. Si nosotros vemos que los precios atraviesan el cuello sin ningún problema, ahí nosotros vamos a decir que efectivamente se confirma el patrón del doble techo y el doble suelo, y ahí nosotros pues efectivamente tomamos la posición sin ningún inconveniente. ¿Listo? Es como lo que quiero que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Ahora, otro patrón que se parece bastante al doble techo es el triple techo, o lo que se conoce como el doble, bueno, el triple suelo, que es como si nosotros extendiéramos el movimiento que vimos anteriormente y que efectivamente es como un segundo rebote. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos en vez de tres, ¿cierto? Es decir, tres techos o tres suelos. Es que primero que todo, el doble suelo y el doble techo es un patrón más común. El triple ya es un patrón poco común o no es tan común encontrarlo. Pero cuando nosotros lo encontremos, que el movimiento va a ser mucho más fuerte y más agresivo. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos olvidar que uno de los requisitos que nos está diciendo los patrones gráficos es que si nosotros tenemos más datos, el movimiento va a ser más fuerte y va a ser más relevante. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a encontrar es que ya sea el triple techo o el triple piso, la altura de las tres puntas, por decirlo así, van a presentar los mismos tamaños o los tamaños similares. No significa que tengan que ser al 100% y ustedes digan, no, es que sí, no encuentro el 100%, no es, digamos que no se cumple el patrón. No, lo importante es encontrar la formación de que nosotros decimos, bueno, hay tres niveles, hay tres puntos en la resistencia, hay tres puntos en el soporte, pero sobre todo que la confirmación aquí va a ser nuevamente a través de la línea del cuello, pero que la línea del cuello se va a formar al momento en que nosotros no encontremos el primer rebote, sino que encontremos el segundo rebote. Cuando nosotros identificamos este movimiento, vamos a decir, esta es la línea del cuello, y lo que vamos a estar esperando es el rompimiento de la resistencia o al rompimiento del soporte. Es decir, que si encontramos un triple techo, tomamos una posición de venta al momento en que las cotizaciones atraviesan la línea del cuello con dirección bajista y tomamos una posición de compra cuando las cotizaciones atraviesan esa resistencia que antes era soporte, pero que aquí nos queremos mencionarlo sobre todo con respecto a la línea del cuello. ¿Listo? A comparación del doble, solamente esperamos el primero. El triple, esperamos el segundo para formar la línea del cuello y efectivamente a tomar la posición. No es más, digamos que no tenemos que encontrar condiciones más difíciles por parte de este patrón de cambio. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos traders que se complican bastante para poder confirmar el patrón. No, para confirmar el patrón, lo que más se recomienda es trabajar el volumen o sobre todo trabajar la volatilidad. ¿Por qué? Porque al momento en que ustedes encuentran una alta volatilidad y vean el rebote que se forma, ahí ustedes van a tener mejor la confirmación. O incluso, si quieren trabajarlo con respecto a fuerza, para saber, bueno, es fuerza alcista o fuerza bajista, entonces les recomiendo el indicador del ADX o el indicador de Bull and Bears. Estos dos indicadores, bueno, el Bull and Bears, Bulls es un indicador, Bears es otro indicador, pero esos se trabajan en conjunto. La verdad funcionan bastante bien estas dos combinaciones. ¿Por qué? Porque claro, vamos a ver los impulsos compradores, los impulsos vendedores, es decir, toros y osos, y eso nos puede llegar a brindar como más información. ¿Listo? Igualmente, patrón de triple techo es bastante sencillo de encontrar, bueno, de interpretar, pero lo complicado es que, claro, encontrarlo en el gráfico puede llegar a ser un poco más difícil, pero no significa que no se pueda. Claro que se puede. ¿Listo? Entonces es para que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, otro patrón de cambio que vamos a poder hablar y mencionar en este webinar va a ser el techo o el suelo redondeado. En sí, este es uno de los patrones como que más populares porque es como un conjunto de repetitivo que se presenta en una lateralidad luego de una tendencia, porque aquí es cuando nosotros vamos a poder encontrar máximos más altos o mínimos más bajos, los cuales van a tener que o van a tratar de trazar un círculo en los extremos de la tendencia.
Es decir, cuando nosotros encontremos que, efectivamente, vamos a hablar un ejemplo, tenemos una tendencia alcista, rebote, alcista, rebote, alcista, rebote. Claro, cuando nosotros vemos este comportamiento, lo que nosotros vamos a mirar es que marcan unos máximos hasta cierto punto y luego esos máximos empiezan a descender. Por parte de los mínimos, es que los mínimos van a ser más bajos hasta que llegan a un punto en que empiezan a ascender. Cuando nosotros encontramos estos movimientos, nosotros vamos a decir, es un techo o un suelo, bueno, un techo o un suelo redondeado. Entonces, claro, esto es un movimiento de indecisión. ¿Por qué es de indecisión? Porque estos movimientos entre el máximo y mínimo o este movimiento en zigzag se conoce como un momento de incertidumbre en las cotizaciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es que ya sea que sea una formación meramente por toros o porosos, llega un punto en que no hay suficiente información que me determine cuál va a ser la continuación de la dirección o si efectivamente se va a presentar el cambio. En este caso, la incertidumbre va a ser como ese elemento que nos va a decir, bueno, o es un patrón de cambio o es un patrón de continuación. Si fuera de continuación, aquí ya estaríamos hablando de una cuña, pero como nosotros lo que nos confirma es efectivamente que la dirección va a corregir o la siguiente formación va a corregir el movimiento anterior. Entonces ahí ya es con nosotros vamos a decir como efectivamente tenemos la confirmación de que lo que va a dominar va a ser una tendencia contraria a la tendencia previa. Entonces, claro, aquí igualmente seguimos con los requisitos. ¿Cuál es la manera de identificar ese patrón? Que haya una tendencia previa. Pero si lo identificamos, dado que es un patrón, este patrón es un poco usual, pues lo vamos a poder identificar de una manera más fácil y que adicionalmente las condiciones como que no van a ser tan extremas, ¿me entienden? Digamos que en ese punto, igualmente, ya saben, ya sea un suelo redondeado o un techo o un piso, no, que espera, un techo redondeado, un suelo redondeado, esto lo que nos va a permitir es identificar esos cambios de tendencia y que adicionalmente eso es un patrón que se entiende como un cambio agresivo, porque claro, pasamos de un momento de incertidumbre, luego a un momento donde domina una nueva tendencia, hay nuevos participantes, nuevo volumen, dato importante, entonces claro, ahí se presentan nuevas condiciones en las cotizaciones, ¿listo? Ahora, ¿qué les parece hasta este punto los patrones de cambio? Porque ahora lo que siguen son los patrones de continuación. Digamos que los patrones de cambio son los que algunos traders buscan más para irse en contra de la tendencia o confirmar un movimiento en contra de lo que se había visto previamente. Mientras que los patrones de continuación, claro, nos van a indicar una pausa en la tendencia, pero que a diferencia de los patrones de cambio, estos duran muy poco, digamos, en su formación, pero porque, claro, aquí tenemos es una confirmación. Normalmente, cuando hablamos de continuación, estamos hablando de ese momento de el después del descanso. ¿Y esto por qué se debe? Normalmente, las cotizaciones no mantienen una tendencia a lo largo de toda la jornada operativa. Nos lo decía Dow, nos lo decía diferentes expertos en el análisis técnico, que efectivamente la tendencia, sobre todo Bill Williams, nos decía que la tendencia, o digamos que en toda una jornada operativa, se encontraba tendencia entre un 15 a un 35% del día. Es decir, que si estamos hablando que en mercado Forex, bueno, tendríamos las 3 jornadas operativas, se podría decir que solamente en pequeños lapsos de cada una de esas jornadas vamos a poder encontrar tendencia. Mientras tanto, va a haber incertidumbre o va a haber un descanso. Entonces, claro, los patrones de continuación lo que nos van a ayudar es eso, como después de que se presente el descanso de la tendencia, se va a dar una continuación de la tendencia previa. No es como los patrones de cambio. Y ese es el punto importante, que aquí estamos hablando, o está en descanso la tendencia, y si está en descanso significa que va a continuar, y si continúa, es de continuación. ¿Listo? Si no, es de cambio de tendencia. También es bueno que nosotros logremos identificar las tendencias que estén maduras. Es decir, aquí siempre, digamos, lo que se tratan de buscar es como las tendencias que tradicionalmente, como digamos que no están tan formadas, tan determinadas, pero si nosotros encontramos una tendencia donde efectivamente ya lleva una tendencia, bueno, queremos hablar de una tendencia principal que lleva bastante marcada, una tendencia intermedia, los patrones de continuación lo que nos van a dar es esa información, realmente, si se continúa o no, si no se continúa. Cuando las tendencias no son tan maduras, pues claro, simplemente podemos estar hablando que es una pequeña corrección y posiblemente también nos pueda llegar a funcionar. Pero ¿por qué recomiendo más, digamos, que un poco los movimientos maduros? Es porque vamos a, digamos que a tener mayor datos en los patrones para efectivamente presentar esa continuación.
Pero claro, aquí lo importante es que se presente la formación del patrón. Si no se presenta la formación del patrón, ahí sí ya estaríamos hablando de otros aspectos o otros elementos y que adicionalmente, esto es lo que más me gusta de los patrones. Entre más grande sea el marco de tiempo, más va a ser viable la figura. Es decir, si nosotros estamos viendo en una temporalidad, el gráfico en una temporalidad de 5 minutos, claro, posiblemente los cambios o las formaciones de los patrones van a ser muy constantes, o sea, van a ser muy cambiantes. Entonces, claro, podemos encontrar que si estamos viendo un piso redondeado, luego que si estamos viendo una formación de púa y luego que vamos a poder encontrar una cuña o un banderín. Entonces, claro, siempre es muy constante porque la actualización de datos es muy constante. Mientras que si utilizamos marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas o diarios, claro, estos patrones van a tener mucho más peso y de hecho eso es lo que les gusta a los traders que, digamos, operan con el análisis chartista, sobre todo con esta formación de gráficos. Entonces es como muy importante tener en cuenta esto. O sea, si ustedes les dan más tiempo, va a funcionar, digamos que a tener más viabilidad no significa que no funcione en el corto plazo. Tampoco quiero decirles que no operen en cortas temporalidades. Claro que lo pueden hacer, pero deben tener más cuidado. ¿Listo? Es como la recomendación que se deja. Adicionalmente, en tendencias muy extendidas, el patrón puede llegar a fallar. Y esto es algo bastante, digamos que relevante e incluso puede ser un poco correctivo con lo que mencioné anteriormente. Y esto se debe sobre todo con respecto a los patrones de cambio. Si nosotros tenemos en cuenta un patrón de cambio que le damos más tiempo, puede llegar a fallar porque normalmente como ya está tan consolidado, significa que más se puede llegar a presentar una continuación que el cambio. Pero igualmente esto es como una de las recomendaciones que más se dejan con respecto a ya sean a los patrones de continuación o a los patrones de cambio. Digamos que aquí lo dejo abierto porque claro, no los patrones no son 100% perfectos, no son 100% específicos. Entonces, como todo, si los indicadores técnicos no son 100%, si las estrategias no son 100% rentables, pues los patrones tampoco van a cumplir esas condiciones. Pero igualmente, si las respetamos, créanme que pueden llegar a tener una mejor experiencia en los mercados. ¿Listo? Es como una recomendación que quiero dejarles también el día de hoy. Ahora, vamos a hablar con respecto a los patrones de continuación, empezando con respecto al triángulo ascendente. Entonces, en este caso, cuando nosotros encontramos triángulos, siempre estamos hablando de triángulos ascendentes. O sea, también vamos a poder encontrar algunos triángulos que se les dice descendentes, pero normalmente los triángulos siempre mantienen una figura ascendente. Aquí, lo que nosotros estamos planteando a través de un triángulo es que se va a presentar una continuación de la tendencia alcista, no de la tendencia bajista. Cuando ustedes vean la formación de un triángulo con una dirección alcista, significa que el rompimiento lo que nos quiere decir es eso, la continuación de la tendencia alcista. Entonces, claro, aquí lo importante es tener en cuenta la distancia entre la línea superior e inferior, dado que esto nos va a poder determinar un mejor pronóstico en el corto plazo. Es decir, que cuando ustedes van a realizar o quieren identificar una figura del triángulo, primero la tendencia previa, ¿cierto? Que es alcista. En este caso, tenemos la primera combinación. Efectivamente, los bajos van a ser cada vez más altos, es decir, los máximos van a ser también cada vez más altos, pero sobre todo que anteriormente nosotros debemos identificar un momento o más que todo un nivel de resistencia. Entonces aquí lo que nosotros vamos a esperar es el rompimiento de esa resistencia y que adicionalmente en este punto la vamos a esperar a través de la confirmación ya sea de un patrón de vela japonesa o a través de una gran vela o una vela real de fuerza. ¿Listo? Cuando nosotros ya empezamos, como les estaba mencionando, combinando las formaciones de velas japonesas con la formación de los gráficos, ahí nosotros ya vamos a decir como, claro, ahí ya vamos a confirmar mejor el rompimiento y adicionalmente mejor la figura. En el caso dado en que, claro, el rompimiento se da por la resistencia, pero en vez de un movimiento alcista se presenta una corrección, significa que es una figura fallida, es decir, no es una falsa señal y ahí nosotros tendríamos que tomar otras decisiones o más que todo que se puede llegar a marcar una lateralidad. Pero esto es lo interesante. Si nosotros vemos esta formación de este triángulo ascendente, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder destacar? Que anteriormente las cotizaciones estaban oscilando en una lateralidad. Claro, al momento, a pesar de que pues nosotros vemos como que los mínimos son cada vez más altos, igualmente las cotizaciones se mantuvieron en esa lateralidad. Cuando ustedes identifiquen esa lateralidad, identifiquen la resistencia. Porque claro, se presenta el rompimiento y ustedes, chum, de una, toman la posición, ¿listo? Es como lo que yo les recomiendo. Aquí sería una posición en largo, ¿ok? Vamos para que tengamos en cuenta. Ahora, vamos con la formación del triángulo descendente. En ese caso, comparación del ascendente, es que claro, aquí no va a existir una tendencia alcista, sino
que lo que va a existir es una tendencia bajista. Entonces, claro, previamente tenía que existir o tiene que existir la tendencia bajista. Los máximos son cada vez más bajos, ¿cierto? Primer punto que nosotros vamos a identificar. En el corto plazo podemos identificar un movimiento bajista a pesar de que, claro, los patrones de continuación lo que nos están diciendo es que se presenta una lateralidad y luego rompimiento. En este caso, nosotros identificamos el soporte, es decir, buscamos el nivel más bajo donde los precios hayan respetado y lo que esperamos es ese high break, bueno, el low break, qué pena, el rompimiento por parte del soporte, y cuando nosotros identificamos ese rompimiento, tomamos una posición de venta. En el anterior, ¿qué era lo que nosotros tomábamos? Tomamos una posición de compra, pero en este caso nosotros tomamos una posición de venta. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo el triángulo descendente. Y que adicionalmente aquí lo que nos está diciendo este indicador es que, claro, es un movimiento bajista, pero que adicionalmente los triángulos digamos que tienen una duración de formación entre semanas o meses, pero más que todo que cuando nosotros los encontramos en cortos periodos de tiempo, van a tener una diferente denominación. Por eso es que los triángulos, la verdad, son un patrón que se respeta bastante, pero sobre todo si nosotros le damos el tiempo para que, digamos, que efectivamente mantengan esa dirección. ¿Listo? Es como un punto que quiero que todos ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante y que adicionalmente es como una buena manera en la cual nosotros pues vamos a poder ir trabajando este punto. ¿Listo? Ahora, vamos con uno de los patrones más populares y que adicionalmente creo que es uno de los más fáciles de identificar y es el patrón de esto se entiende como un patrón de continuación o de cambio, pero sobre todo que popularmente se utiliza más como un patrón de continuación y es la famosa cuña. Esta cuña es uno de los pocos patrones que pueden ya sea surgir a través de una continuación o a través de un cambio de tendencia. Por eso es que se denomina bajo, digamos que las dos condiciones, pero que además de que es poco usual identificar el indicador, o bueno, qué pena el indicador, la formación del patrón, puede llegar a ser un poco complicado de interpretar. Y esto se debe porque normalmente las cuñas tienen unas condiciones donde los precios van a estar, como pueden verlo a través del gráfico, o bueno, a través de la imagen, va a tener como esa formación de pico y techo. Es decir, van a estar trabajando bueno, entre el suelo y el techo, el suelo y el techo, del techo, de la cuña. Entonces, claro, puede llegar a ser un poco más complicado de identificar, pero eso no significa que sea imposible, por supuesto. Nosotros vamos a poder tener una buena experiencia si llegamos a identificar estas cuñas. Entonces, en este caso, vamos a tratar de encontrar una cuña. De hecho, las cuñas a veces no son tan difíciles de encontrar, sobre todo si nosotros le damos una buena dirección, sí, una buena, digamos que un buen tiempo por parte de las cotizaciones. Cuando nosotros queremos identificar una cuña, lo que primero tenemos que analizar es la tendencia predominante. ¿Por qué? Porque la cuña lo que nos está diciendo es que el rompimiento, ya sea la dirección bajista o alcista, el rompimiento de la dirección de la cuña, lo que nos puede dar es una información de continuación o una información de cambio de la tendencia. Entonces, claro, ese es el punto interesante y relevante. Por eso es que a mí me gusta darle como más días por parte de la cuña, porque va a ser como un poco más sencillo de poder identificar ese momento de continuación o de cambio de tendencia. Entonces, en este caso estamos viendo el IBEX-CAC en una temporalidad diaria y vamos a suponer que el movimiento de los precios va hasta este punto, claro, ¿cierto? Previamente, ¿qué es lo que tenemos? Una tendencia bajista, se marca sin ningún problema, y lo que vamos a poder ver es que este movimiento bajista luego está acompañado por una corrección, donde lo que vamos a poder encontrar es que los máximos van a ser cada vez más altos y los mínimos también van a ser cada vez más altos. Cuando nosotros encontremos esto, esto es una formación de cuña. Lo importante de la cuña, digamos en este caso que es una cuña de una tendencia bajista, va a ser abajo qué dirección va a romper. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos estar pendientes es de la dirección del rompimiento. Si nosotros vemos que en un movimiento descendente la cuña rompe en el soporte, o bueno, sí, en los mínimos, por decirlo así, aquí ya nosotros vamos a decir que efectivamente es una cuña de continuación en la tendencia. ¿Por qué? Porque claro, la cuña, aquí lo que me está diciendo es que efectivamente rompe hacia la baja, es decir, que tenemos la confirmación de la tendencia previa, que es una tendencia bajista. Y aquí simplemente nosotros lo que hacemos es que efectivamente vamos a esperar
las 2 o 3 siguientes velas, porque aquí ya tenemos la confirmación de la tendencia bajista, tomamos la posición en venta y esperamos a que efectivamente el mercado o la dirección de los precios me vaya determinando, digamos que la dirección de estos mismos. ¿Listo? Esto es una cuña de continuación y es muy importante que ustedes tengan en cuenta la diferencia entre la cuña de continuación y la cuña de cambio de tendencia. Entonces, ¿en qué caso nosotros vamos a poder encontrar la cuña de cambio de tendencia? Vamos a mirarlo, en este caso, mirámoslo con el petróleo, pero en este caso con el crudo lo vamos a ver en una temporalidad de 4 horas y aquí lo que nosotros vamos a ver es efectivamente la cuña de cambio de tendencia. Entonces, aquí, bueno, para identificar una cuña de cambio de tendencia, nosotros primero que todo vamos a poder encontrar, o lo que tenemos que encontrar es una lateralidad. ¿Por qué? Porque la lateralidad nos está diciendo incertidumbre. Entonces, claro, en ese momento, bueno, durante el 15 de abril, lo que nosotros pudimos observar es que efectivamente el crudo mantenía esa lateralidad. Entonces, claro, aquí estamos viendo una formación de una cuña no tan marcada, pero la cual es una dirección de la cuña. Entonces, en este caso, como lo que tenemos previamente es tendencia alcista, para hacer una cuña de cambio de tendencia, significa que los precios tienen que romper nuevamente a la baja. Entonces, claro, aquí nosotros estamos pendientes y cuando se presenta ya el rompimiento por parte de la cuña, ahí es cuando nosotros decimos que efectivamente es una cuña, wow, se me actualizó, que verán con ustedes, es una cuña de cambio de tendencia y claro, esos cambios de tendencia lo que nosotros ya nos está diciendo es que efectivamente el movimiento previo se elimina y lo que va a dominar es una nueva tendencia bajista y es lo que nosotros vamos a poder observar. De hecho, aquí tenemos otro ejemplo de una cuña. Nosotros podemos observar que efectivamente las cotizaciones mantienen esos niveles como más altos o los máximos e incluso aquí ustedes podrían llegar a pensar, bueno, eso también se puede llegar a parecer como un banderín, un triángulo, pero en este caso nosotros lo vamos a identificar como si fuera efectivamente esa cuña. Digamos que hasta este punto. Yo diría que hasta el rompimiento de este nivel. Cuando nosotros observamos que efectivamente se mantiene como pues esa lateralidad o bueno, ese movimiento ascendente por parte de las cotizaciones, pero donde anteriormente teníamos un movimiento bajista, lo que nosotros esperamos es siempre el rompimiento de la cuña y cuando se presenta ese rompimiento, sobre todo cuando está cada vez más angosto y se presenta un rompimiento con una vela de fuerza, significa que aquí ya nosotros tenemos la confirmación de la nueva tendencia alcista y ahí se marca efectivamente un movimiento en largo, es decir, tomaríamos una compra para poder como ver la formación de una mejor manera por parte del patrón de la cuña. ¿Listo? Claro, la cuña puede ser un poco difícil de identificar inicialmente, esto normalmente siempre se hace a través del trabajo, de la experiencia, de la práctica, o sea, que ustedes estén pendientes de los patrones, pero sobre todo que la cuña lo que nos está diciendo es esa posibilidad. O se presenta una continuación de la tendencia o se presenta efectivamente un cambio de tendencia. Si se inclina la cuña de abajo o hacia abajo en tendencia alcista, es decir, que tenemos una tendencia alcista y se inclina hacia abajo, y hacia arriba en tendencia bajista, lo que aquí nosotros vamos a poder encontrar es efectivamente una continuación. Si es en el caso contrario, que nosotros vemos que a pesar de que se inclina, rompe en dirección opuesta a la tendencia previa, por eso es importante identificar siempre las tendencias previas en los patrones, ahí nosotros vamos a decir, no, efectivamente no es una cuña de continuación, sino que es una cuña de cambio de tendencia. Entonces, es una manera bastante sencilla, es una manera bastante eficiente donde nosotros vamos a poder trabajar todo este tema de las cuñas. O bueno, sí, por parte de las cuñas, pero claro, la cuña es ya sea de continuación o ya sea de cambio de tendencia. Luego tenemos pues la famosa, bueno, creo que, no sé si se me está escapando un patrón, me parece que sí, pero aquí vamos a tener nuevamente un patrón de continuación o de cambio de la tendencia que se conoce como el banderín. Aquí la diferencia de el banderín con respecto a los demás es que este se va a parecer un poco al triángulo simétrico, ya sea un triángulo ascendente o un triángulo descendente, pero normalmente el banderín va a tener como una dirección un poco más de punta, incluso más inclinado por parte de la cuña, en el cual la dirección del rompimiento de la tendencia, lo que nos va a poder identificar si va a ser efectivamente un movimiento de continuación de la tendencia o un movimiento de cambio de la tendencia. Normalmente el banderín es un movimiento que se da en el corto plazo. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí lo que nos está diciendo es que se presenta un nuevo enfrentamiento entre toros y osos o que efectivamente hay debilidad en el mercado donde las cotizaciones van a llegar a un punto de cuadrilátero o lo que se conoce como el squat
Y claro, cuando estamos en ese momento de cuadriláteros, es decir, que los toros y los osos están peleando para dominar al activo, entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a estar esperando es al vencedor. Y cuando conozcamos el vencedor, lo que nosotros vamos a poder encontrar es efectivamente ya sea la continuación de la tendencia o que se haya presentado una nueva tendencia. ¿Cuál es, digamos que el punto importante del banderín? Es que va a ser una combinación entre el soporte y la resistencia, donde nosotros vamos a poder encontrar, primero, identificarlas en el corto plazo inicialmente, pero sobre todo que la dirección del rompimiento va a ser algo bastante importante y relevante. Claro, lo negativo del banderín es que digamos que identificar el soporte y la resistencia no nos va a funcionar mucho en el largo plazo, porque si nosotros le damos más datos, claro, nosotros nos vamos a poder estar alejando un poco de esos niveles claves del rompimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta la resistencia anterior, ¿cierto? Digamos, podremos hablar de nuestra primera resistencia a la resistencia más en el corto plazo, llamémosla R3, pues significa que si nosotros entramos a operar con R3, vamos a tener un mayor beneficio, vamos a tener mayor profit porque estamos llevándonos más PIB. Pero si nosotros lo hacemos con respecto a la primera resistencia, pues sin duda alguna no vamos a tener, vamos a llevarnos menos PIBs. Eso es lo que nos está diciendo el patrón o la formación del banderín, y que en este caso el banderín ya sea en tendencia alcista o en tendencia bajista, siempre se va a intentar marcar, pero sobre todo en el corto plazo, a comparación de los triángulos, porque claro, ¿qué era lo que nos decían los triángulos? Los triángulos se esperan o se recomienda que se formen entre semanas y meses, ¿cierto? Pero claro, ahí decía el patrón del triángulo que cuando se miran en el corto plazo tienen otra denominación. La denominación es el famoso banderín. ¿Listo? Igualmente, si se deben estar preguntando, bueno, ¿es fácil encontrar ese tipo de patrón o es difícil? Créanme que es mucho más sencillo de identificarlo. Bueno, utilizamos que teníamos con respecto al WTI, pero en este caso vamos a mirarlo con respecto al oro. El oro en temporalidades cortas, digamos que miremoslo en una temporalidad de 30 minutos. Normalmente, cuando nosotros queremos encontrar un banderín, lo que nosotros vamos a ver es efectivamente la incertidumbre, donde ya ni los compradores ni los vendedores, digamos que reflejan un buen dominio en el activo. Lo que nosotros hacemos es que miramos los máximos, ¿cierto? Tratamos de fijar, pues efectivamente, ese movimiento con respecto a los niveles más altos, que en este caso van a ser bajos, y los niveles mínimos que van a tratar de ser como cada vez más altos. Cuando nosotros encontremos este punto, como lo pueden ver en el corto plazo, significa que es una formación del banderín. En este caso, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es el soporte y la resistencia en el corto plazo, no en el mediano plazo o en el largo plazo, no. Siempre lo vamos a intentar buscar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener como una mejor confirmación del rompimiento. ¿Listo? Entonces nosotros estamos pendientes a este punto y lo que nosotros vamos a esperar es la vela del rompimiento, y lo que nos va a confirmar el patrón, para que ustedes digan como, bueno, listo, en este caso, rompe hacia arriba el banderín, es decir, que es un banderín de continuación. Entonces decimos cuál va a ser la confirmación a través de la siguiente formación vela o a las siguientes dos velas, porque ustedes tienen que darle espacio al banderín que rompa. En este caso, si rompe, como lo podemos ver en estos momentos, ya sabemos que va a ser de continuación y simplemente tomamos la posición de compra. Obviamente, la compra la tomaríamos a través del rompimiento del corto plazo, o incluso un poco más adelante a través de la confirmación. Eso ya depende de cada trader, de la adrenalina que tengan. Y aquí lo que nosotros vamos a esperar es que efectivamente se termine de presentar la formación, o que simplemente la dirección de los precios se mantenga sin ningún problema. Pero claro, el banderín es en el corto plazo, no es en el largo plazo. Si ustedes quieren utilizar gráficos de mayor temporalidad, no busquen banderines, sino que busquen triángulos. ¿Listo? Es como la recomendación, porque hay veces se confunden y claro, la formación de un triángulo con más datos pues requiere que digamos que el rompimiento no sea directamente digamos que ya en la punta del banderín, y que adicionalmente el rompimiento por parte del triángulo se da a través de la resistencia o del soporte que se ubica entre el mediano y el largo plazo, mientras que en el banderín se va a dar en el corto plazo. ¿Listo? Es como la recomendación que les quiero dejar a todos ustedes en esta noche, y que adicionalmente trabajar, como podemos ver. Bueno, como lo vimos durante este webinar, ¿cuántos patrones vimos? Yo creo que vimos alrededor de unos 8 patrones, unos 7, 8 patrones, y que adicionalmente pues es una manera bastante sencilla donde ustedes van a poder empezar a interactuar con el análisis técnico. Y adicionalmente, lo que les estaba mencionando, hay que confirmar siempre el patrón. Entonces, ¿cómo lo vamos a confirmar en este caso? A través de los indicadores técnicos. Entonces, en este caso estamos con respecto
al oro, ¿cierto? Estamos en el oro digamos que el volumen puede llegar a ser interesante, pero pueden utilizar a través de indicadores de fuerza. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el ADX, que es lo que nosotros vamos a poder ver al momento en que se presenta el rompimiento del banderín. Es que efectivamente tenemos un momento de incertidumbre, ¿cierto? Porque podemos ver que la línea del DI más y el DI menos están como por debajo del nivel del 20. Aquí podríamos decir pues, que no hay fuerza aún en la tendencia, pero lo que podemos ver es que el DI más cruza de abajo hacia arriba el DI menos. Entonces aquí ya es dominio comprador. Y aquí lo que nosotros vamos a esperar es que a través de las dos velas que habíamos dado anteriormente, podemos observar que tanto la línea del DI más como la del DI menos, uy, saqué la ventana de datos, qué pena con ustedes, a través del DI más y el DI menos entran por encima del nivel de 20. Entonces, eso ya es zona de inicio de fuerza en la tendencia. Es decir, aquí ya tenemos la confirmación del rompimiento del banderín. Entonces, aquí nosotros tomamos la posición en compra y la tomamos hasta que la X muestre debilidad o hasta que se presente un nuevo cruce. Entonces, es decir, que aquí podemos llegar a entrar en un momento de confusión, no les voy a mentir, pero igualmente el cruce no se da directamente entre la fuerza de la DX, igualmente la DI más sigue dominando, y ahí pues efectivamente tomamos el movimiento hasta que se presenta el nuevo cruce. Igualmente, les recuerdo, el banderín es un movimiento de corto plazo, entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a este punto, ¿ok? Es como la puntos, tips que les quiero dejar a través de los patrones gráficos, o bueno, digamos que los más utilizados, la verdad, los que les estoy mostrando son los más utilizados. Yo sé que algunos me están diciendo, no, y el hombro, cabeza, hombro. El hombro, cabeza, hombro, la verdad, es un patrón que da para todo un webinar. Entonces, créanme que más adelante se los voy a traer a todos ustedes y la verdad, digamos que el hombro, cabeza, hombro sí es un patrón que nos exige bastante estudio. Entonces, ya con esto llegamos a el final de este webinar. Espero que les haya gustado a todos ustedes. Igualmente aquí les dejo la información de las redes sociales del broker. Ahorita los pueden encontrar como Equity S, digamos para las personas que quieren encontrar al broker, porque de pronto Equity LATAM no los van a encontrar directamente, sino que a través de Equity S ustedes los van a poder encontrar sin ningún problema, pero sobre todo, además de la información que les dejo de Tania León, que es la Senior Account Manager, les voy a compartir en estos momentos, o bueno, les voy a mostrar el canal de YouTube que tiene el broker Equity. La verdad me parece muy bueno, es muy completo. Aquí se los voy a abrir rápidamente. Listo, perfecto. Y en este canal ustedes van a poder encontrar todos los webinars que se han realizado hasta el momento. Absolutamente, bueno, todos los que nos ha traído el broker y que adicionalmente van a poder encontrar mucho contenido, no solamente técnico, sino fundamental, sobre riesgo, sobre psicología, sobre, bueno, muchas otras cosas. Y créanme, o sea, hay bastantes live que han hecho el broker, que están grabados, también hay muchos webinars, y ustedes van a poder sacarle provecho a todo eso, y adicionalmente es gratuito y está disponible para todos ustedes sin ningún costo. Finalmente, les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Espero que les haya gustado bastante este webinar. Por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó este webinar, también déjenme su comentario. No se preocupen que toda esta retroalimentación me funciona bastante para seguir trayéndoles más información. Igualmente también les dejo los webinars por parte de Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp. Y finalmente quiero dejar este webinar en homenaje a mi pastor alemán, que tristemente ya falleció hace alrededor de unos 5 días. Y pues nada, espero que les haya gustado bastante este webinar y nos veremos en un próximo webinar. Norberto, me encanta que te haya gustado el webinar. Oscar, también me gusta mucho la biblioteca. Digamos que está disponible para todos ustedes de webinar, donde ustedes van a poder encontrar todo este contenido. ¿Listo? No siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación. Espero verlos la próxima semana con nuestro próximo webinar. Y no siendo más, les deseo una feliz noche, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y me despido de Catherine, de Oscar, de Norberto, de Andrea, de Fabi, de diferentes personas que pues participaron en este webinar. Les agradezco a todos ustedes por su participación y nos vemos en un próximo webinar. Sin antes desearles una feliz noche, felices trades para todos y nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego y feliz trades para todos ustedes.